Buenas noches, mi nombre es Jonathan Reyes y en esta oportunidad quiero hablar sobre mi mapa conceptual, ya correspondiente al ramo de psicoterapia sistémica 1, donde básicamente voy a hablar de la primera entrevista, ya, pero obviamente que no quiero dejar afuera los modelos que conllevan esta psicoterapia sistémica. En este sentido, tenemos modelos multigeneracionales donde ven la- los factores a través de tres mínimos, de tres generaciones que tiene el sujeto para ver las dinámicas relacionales que han tenido esa familia. También tenemos los modelos de interaccionales, ya donde ahí tendríamos la terapia breve, por poner un ejemplo. Y también tendríamos los modelos estructurales, ¿ya? Y ahí más relacionado con Salvador Minucci y como la estructura familiar, donde hay jerarquía, por ejemplo, coaliciones, alianzas entre los participantes de este sistema, ¿ya? Y obviamente que los olones, en este sentido, parentales o eso, entre otras cosas. Y además el modelo constructivista ya y construccionista. En este sentido, tenemos la primera entrevista, ¿ya? Pero tampoco quiero dejar a un lado las premisas, básicamente, de esta mirada sistémica, donde tenemos la totalidad, ya donde todo en conjunto, básicamente se ve las personas que llevan hacia la consulta, en ese sentido, los sistemas consultantes, es una totalidad. Cada uno es muy importante y es parte de este sistema. Y la circularidad como también de mucha importancia en ese sentido. Por ejemplo, las preguntas circulares. Y también tendríamos la homeostasis de el cómo este sistema mantiene su equilibrio. Y por último, la recursividad relacionada directamente con dominios relacionales que se incluyen afectándose recíprocamente. Y en este caso podríamos agregar una retroalimentación en el mismo sistema, donde uno retroalimenta al otro y así sucesivamente. ¿Ya? Los objetivos relacionales serían generar un contexto colaborativo, legitimizar a cada uno de los integrantes con la importancia que tienen, establecer una relación por parte del terapeuta y evitar juicios. ¿Ya? Las primeras etapas de la entrevista en ese sentido tendríamos la precesión, ¿ya? Donde a través de una llamada telefónica o algún mail, la persona que va a acudir a la consulta, no necesariamente el paciente sintomático o paciente índice, sino que puede ser algún integrante, la mamá o el papá, que llama para solicitar la consulta, ¿ya? Después tendríamos acá también quiero nombrar algo que para mí es importante. En este sentido, uno puede también hacer una hipótesis tentativa, lo que ellos llaman, donde con la primera llamada yo puedo hacer una impresión como terapeuta, obviamente con el grupo, porque la mayoría de estos sistemas son coparticipantes, por la razón de que hay dos terapeutas y dos pueden entrar detrás del espejo como a modo de supervisar. En un ejemplo, en el modelo de Milán, por poner algún ejemplo. ¿Ya? La fase social aquí es presentación con la familia, importancia de la interacción, ambiente, confianza, lenguaje y las narrativas que se dan en este ambiente. ¿Ya? Y ahí uno también puede hacer unas observaciones de alguna alianza y cómo cómo se van relacionando los integrantes de este sistema. Tendríamos la focalización del problema, y en este sentido, preguntas tales como, ¿por qué se consulta? ¿Ya? Definir de manera concreta. ¿Y por qué es importante definir de manera concreta? Al final lo vamos a ver este mismo sentido. ¿Ya? Ejemplo, si un consultante viene por trastornos oposicionistas desafiantes, por poner un ejemplo con los materiales que hemos tenido. La importancia acá es ver en el sentido de qué la persona entiende por trastorno oposicionista. ¿Ya? Luego de esto, y acá también es importante conocer el motivo de consulta. Y luego de esto tendríamos la parte interactiva, realizar preguntas nuevas, preguntas y contrapreguntas. En ese sentido, la circularidad que nombramos al principio. ¿Cuáles son los circuitos que sostienen el síntoma? ¿Ya? Y ahí uno tiene que estar muy atento en ese sentido. ¿Ya? La fase de cierre, por poner un ejemplo, tendríamos dejar concertada una nueva sesión. Aspectos formales, los horarios, quiénes asistirán a las nuevas sesiones, ¿ya? En este sentido me interesa mucho saber por qué hablar, porque
desde otra mirada, este sería como el encuadre. Desde otra perspectiva, desde otra mirada, el encuadre sería los horarios, la fecha, los dineros que se van a intercambiar y todo eso. Pero acá en este sentido es distinto, totalmente distinto el encuadre. Ya es como la persona ve eso, ¿ya? Las metas claras acá, tendríamos metas claras. ¿Por qué tendríamos metas claras? Al formular problemas concretos se podrían determinar con la familia objetivos también concretos. Recordemos que estas terapias son un poco más acotadas, ¿ya? Un poco más rápida, por eso es la terapia breve, por un ejemplo, ¿ya? Los motivos de consulta también. Por lo mismo, porque el motivo de consulta aquí es fundamental, porque si uno no tiene un motivo de consulta claro, las respuestas van a ser vagas, o sea, no va a quedar muy claro como para poder intervenir en la próxima sesión, ¿ya? Y las herramientas para esta entrevista básicamente son las preguntas circulares, que ya las vimos, por eso dije que después lo vamos a ver. Las preguntas circulares son fundamentales en ese sentido, ¿ya? Y además tendríamos los genogramas familiares, donde se construye un genograma familiar con al menos 3 generaciones. Y por último, la hipótesis. Yo no digo que por último la hipótesis, porque al principio también la nombré, pero me interesa nombrar la hipótesis acá, porque con más datos y o información podemos generar hipótesis en favor de orientar al terapeuta para la intervención del sistema consultante y movilizar al cambio. Y en este sentido, entre más información yo tenga, yo puedo generar más hipótesis en ese sentido. Recordemos que en esta terapia uno puede hacer más de una hipótesis y esto simplemente es pragmático. Si la hipótesis deja de utilizar, yo simplemente puedo hacer otra, ¿ya? Esto lo ocuparíamos como una herramienta más, ¿ya? No quiere decir que esto es como lo más importante, es una herramienta más. Y eso sería mi mapa conceptual. Muchas gracias. Eso, chao, chao.